Hola a todos, profesor y compañeros. Sean bienvenidos a nuestra presentación grupal. Hoy analizaremos a fondo la tiroiditis de Hashimoto, abordando sus mecanismos inmunopatológicos, su diagnóstico integral y el rol fundamental de la tecnología médica. Nuestro grupo está conformado por Antonella Hidalgo, Luis Cifuentes, Vicente Santiago y quien les habla, Moisés Carrasco. Comencemos. ¿Qué es la tiroiditis de Hashimoto? Para entrar en materia, nos preguntamos qué es exactamente la tiroiditis de Hashimoto. Y bueno, se trata de una enfermedad autoinmune, crónica y órgano-específica que fue descrita por primera vez en 1912 por el doctor Sakura Hashimoto. Actualmente representa la causa más frecuente de hipotiroidismo primario en el mundo occidental. Patológicamente se define por una infiltración linfocitaria masiva en el parénquima tiroideo, lo que desencadena una destrucción progresiva de los folículos glandulares, fibrosis tisular y, consecuentemente, una insuficiencia en la síntesis hormonal. Si analizamos a fondo la epidemiología de esta patología, encontramos datos muy decidores. Afecta de manera sumamente desproporcionada a las mujeres, con una relación de género que puede alcanzar hasta 20 casos en mujeres por cada un hombre. Si bien puede manifestarse a cualquier edad, el pico de mayor incidencia se concentra en el grupo etario entre los 30 y los 50 años. Esto evidencia cómo la interacción entre factores de sustentabilidad genética y desencadenantes ambientales modera el desarrollo de este proceso autoinmune. Para entender el motor de esta enfermedad, veamos los 3 pasos de su fisiopatología inmunológica. Primero, ocurre un quiebre de tolerancia donde linfocitos T autorreactivos escapan y células presentadoras capturan antígeno como la TPO y la TG. Segundo, en la presentación antigénica, las células dendríticas exponen los antígenos a los linfocitos TCD4+, mientras macrófagos liberan citocinas inflamatorias como la interleucina 12 y el TNF-alfa, que es el factor de necrosis tumoral alfa. Tercero, se da la activación linfocitaria con linfocitos T y B que producen autoanticuerpos y desencadenan la apoptosis folicular, destruyendo de forma progresiva el tejido tiroideo. Continuando con nuestra disertación, nos vamos a detener ahora en una de las diapositivas más importantes, la cual muestra el esquema general de la patogenia inmunológica. Como podemos observar en el diagrama, el proceso se inicia por la convergencia de la sustentabilidad genética del paciente, asociada a marcadores como HLA-DR y CTLA4, y la exposición a gatilladores ambientales, tales como el exceso de yodo, el tabaquismo o el estrés crónico. Estos elementos provocan un quiebre crítico en la tolerancia inmunológica. Las células presentadoras de antígenos capturan las proteínas tiroideas, como la tiroidperoxidasa, que se abrevia en TPO, y la tiroglobulina, que se abrevia en TG, y las presentan a los linfocitos T colaboradores, CD4+. Esto desencadena 2 vías principales. Por un lado tenemos la vía TH1 y por el otro la TH17, que activa a los linfocitos T citotóxicos CD8+, induciendo apoptosis y necrosis directa en los tirocitos. Y por otro lado, la activación de los linfocitos B y células plasmáticas, que sintetizan autoanticuerpos específicos, los cuales son el anti-TPO y el anti-TG. Todo este microambiente genera un daño celular irreversible que culmina inexorablemente en el hipotiroidismo clínico. Continuando con la exposición, profundicemos en las células y mediadores inmunológicos que participan en este proceso. En la inmunidad innata observamos la activación temprana de macrófagos y células dendríticas en el tejido tiroideo, las cuales liberan citocinas proinflamatorias como la interleucina 12 y el factor de necrosis tumoral alfa, perpetuando el microambiente inflamatorio. Por su parte, en la inmunidad adaptativa, el desequilibrio en el perfil de linfocitos T, con predominio de respuestas TH1 y TH17, junto con la proliferación de clones de linfocitos B específicos, mantiene una síntesis continua de anticuerpos que atacan de manera crónica la glándula. Antes de pasar al mecanismo citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, es importante detenernos en estas 2 imágenes que muestran el daño celular directo en los tirocitos. Por un lado, observamos la acción de los linfocitos T citotóxicos, los cuales atacan y destruyen de forma directa las células foliculares de la glándula.
Por otro lado, la imagen complementaria ilustra la apoptosis o muerte celular programada que sufre el tejido como consecuencia de esta agresión inflamatoria crónica. Ambos procesos explican la pérdida masiva de células funcionales que sufre la tiroides en esta patología. Un mecanismo celular crítico en la destrucción de los tirocitos es la llamada citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, conocida por sus siglas en inglés como ADCC. En este proceso, los anticuerpos previamente formados, especialmente contra la tiroglobulina, se fijan a la superficie de las células tiroideas. Células asesinas naturales, NK, a través de sus receptores Fc o CD16, reconocen estos anticuerpos unidos al antígeno, lo que desencadena una desgranulación tóxica que induce la muerte de la célula tiroidea por apoptosis. Este mecanismo explica la rápida depresión de la masa funcional glandular. A nivel histopatológico, las muestras de tejido tiroideo con tiroiditis de Hashimoto muestran hallazgos característicos e inequívocos. En primer lugar, se observa un infiltrado inflamatorio denso compuesto por linfocitos, células plasmáticas y la formación de centros germinales ectópicos dentro de la propia glándula. En segundo lugar, los folículos tiroideos sufren una atrofia marcada, perdiendo el coloide y aparecen las llamadas células de Hürtle o células oxífilas, caracterizadas por su citoplasma eosinófilo abundante, lo que evidencia el daño estructural irreversible. Ahora bien, si hablamos sobre las manifestaciones clínicas, todas estas alteraciones microscópicas se traducen directamente en el cuadro clínico del paciente. En una fase temprana subclínica, los síntomas suelen ser inespecíficos, destacando astenia, ganancia de peso leve y piel seca. Conforme a la destrucción folicular avanzada, se instala el hipotiroidismo clínico. Aparecen signos sistémicos característicos como bradicardia, intolerancia al frío, estreñimiento, calambres musculares y deterioro cognitivo. Asimismo, a nivel cervical es común la palpación de un bocio simétrico de consistencia firme, el cual puede generar síntomas comprensivos locales como disfagia o ronquera. En esta diapositiva abordaremos ahora cómo se articula el diagnóstico integral de la tiroiditis de Hashimoto. Este proceso se basa en la correlación estricta de tres componentes fundamentales. Primero, el perfil hormonal funcional, donde observamos una elevación característica de la hormona estimulante de la tiroides, o TSH, debido a la pérdida de la retroalimentación negativa, acompañada de niveles de T4 libres normales o disminuidos. Segundo, el panel serológico, que detecta la presencia de autoanticuerpos específicos. Y tercero, la correlación clínica con los síntomas del paciente. En cuanto al manejo terapéutico, el estándar de oro actual es la terapia de reemplazo hormonal de por vida mediante la administración de levotiroxina sintética. El fundamento de este tratamiento es restituir los niveles fisiológicos de hormonas tiroideas y normalizar el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. Sin embargo, es vital destacar que este tratamiento compensa la pérdida funcional de la glándula, pero no detiene la respuesta inflamatoria autoinmune subyacente. Por ello, actualmente se investigan nuevas perspectivas inmunomoduladoras orientadas a modular esta respuesta celular. Ingresando al área de la tecnología médica, la ultrasonografía tiroidea representa el método de imagen de primera línea indispensable. Ecográficamente, la tiroiditis de Hashimoto se manifiesta con una marcada heterogeneidad difusa del parénquima, hipoecogenicidad y un típico patrón en empedrado. Además, la tecnología ultrasonográfica permite mapear nódulos y utilizar la estratificación de riesgo TRAD. Esto resulta crucial para definir qué pacientes requieren una punción aspiración con aguja fina o PAF, evitando biopsias innecesarias y optimizando la conducta clínica.
Para complementar el diagnóstico, el laboratorio clínico cumple un rol central mediante inmunoensayos automatizados de alta sensibilidad para cuantificar la TSH y la T4 libre. En paralelo, la serología mediante la técnica de ELISA permite medir con precisión los títulos de anticuerpo anti-TPO, los cuales superan los 40 unidades internacionales por mililitro y se encuentran presentes en más del 90% de los casos. Y los anticuerpos antitiroglobulina con puntos de corte superiores a 125 unidades internacionales por mililitro. Estos parámetros de laboratorio son definitivos para confirmar la etiología autoinmune de la patología. Asimismo, el tecnólogo médico participa en evaluaciones complementarias y de seguimiento sistémico. Un aspecto relevante es la evaluación del síndrome de ojo seco, que puede asociarse con una manifestación extraglandular o secundaria a patologías autoinmunes concomitantes, como el síndrome de Sjögren, empleado a pruebas como la de Schirmer. De igual manera, se realiza un monitoreo preventivo de posibles efectos adversos o toxicidad farmacológica asociada al tratamiento crónico. Para ir cerrando ya con nuestra presentación, es fundamental sintetizar las ideas centrales que definen a la tiroiditis de Hashimoto. Como hemos visto a lo largo de este seminario, esta patología no es solo un simple hipotiroidismo, sino un proceso profundo de pérdida de tolerancia inmunológica. En él convergen la producción de autoanticuerpos específicos, como los anti-TPO y anti-TG, y un daño progresivo de las células foliculares de la glándula. Un punto muy interesante que arroja la evidencia actual y que no debemos pasar por alto es la relación que existe con los niveles de vitamina D. Se ha visto que una deficiencia de esta vitamina debilita la inmunomodulación natural del cuerpo, lo que termina echándole leña al fuego y favoreciendo esta inflamación de carácter crónico. Finalmente, todo este recorrido patológico nos demuestra por qué es tan vital un enfoque multidisciplinario. La integración inteligente entre las herramientas de laboratorio, los inmunoensayos, la estadificación ecográfica a través de sistemas estandarizados como T-RADS y el estudio citológico mediante Bethesda son las piezas claves que nos permiten llegar a un diagnóstico certero, un seguimiento riguroso y, en consecuencia, brindarle una mejor calidad de vida al paciente. Finalmente, en esta última diapositiva presentamos las referencias bibliográficas que respaldan toda nuestra investigación, destacando los trabajos históricos de Hakaru Hashimoto y las revisiones recientes en inmunología y patología tiroidea. Con esto, damos por finalizada nuestra presentación. Agradecemos enormemente su atención y esperamos que haya sido de utilidad para comprender a cabalidad esta patología endocrina. Muchas gracias.